Buenas noches, mi nombre es Nicolás Hurtado y soy estudiante de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la carrera de Geografía, digo yo. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros, y a todo el equipo de la asignatura de Riesgos y Desastres Naturales. Mi tema a presentar a continuación en este póster corresponde al tema de riesgos y de las consecuencias sociales de Iquique tras el terremoto del 1 de abril del 2014. Como breve introducción voy a decir que todo terremoto tiene consecuencias, no tan solo a nivel físico, como por ejemplo tsunamis, como por ejemplo consecuencias a nivel del relieve, consecuencias a nivel de las fallas, consecuencias a nivel no físicos, sino también hay consecuencias sociales, marcadas tendencias sociales hacia por ejemplo, el manejo de la sociedad, hacia, por ejemplo, cómo se conforma la sociedad, hacia, por ejemplo, un montón de temáticas sobre la sociedad. Porque una sociedad es un factor de vulnerabilidad frente a una catástrofe. Factores de vulnerabilidad hay económicos, hay sociales. Pero también cabe destacar que dentro de los factores sociales son muy importantes a la hora de generar conciencia frente a una temática de terremotos. Por ejemplo, acá. En mi trabajo, lo que yo hice con respecto al tema del 1 de abril del 2014 en la ciudad de Iquique, primero hay que mencionar que Chile es un país de terremotos. Y si Chile es un país de terremotos, nosotros tenemos que poner frente a esta situación. No tan solo ocurren terremotos en la zona central, ocurren terremotos en el extremo norte y en el sur. Esto es clave y tenemos que tener un mecanismo de gestión bastante descentralizado para ver cómo actuar los objetivos tanto físicos como sociales frente a una situación de catástrofe, que es un terremoto. Bueno, pero vamos al grano yendo al tema de Iquique. El terremoto del 1 de abril del 2014 es un terremoto que ocurrió en Iquique. Pero ¿qué pasó acá? Aparte de generar un tsunami, como ven acá, o generar, por ejemplo, una zona de subducción, o por ejemplo, zonas de intensidad acá, en la zona de Iquique, también genera efectos a la sociedad. La sociedad es muchas veces responsable del riesgo, muchas veces es responsable de la gestión que esta amenaza puede generarle. Bueno, con respecto a los efectos sociales más importantes que se destacaron en Iquique, en esta zona, corresponden al proceso, primero un proceso que venía de un proceso anterior, motivado principalmente por el mercado. ¿Ustedes saben qué es? Bueno, corresponde al proceso de la gentrificación. La gentrificación es un proceso en el cual una gente de clase social un poco elevada genera un polo inmobiliario en la zona con la consecuencia de expulsar a la gente de clase más humilde. Y esa gente de clase más humilde se va precisamente a la periferia. Y muchas veces esta consecuencia de gentrificación, ¿qué trae? Trae un proceso de que en las periferias son sectores en el cual no existen posiblemente la capacidad de riesgo frente a una catástrofe. Principalmente en la motivación. Pero esto es un proceso que después del terremoto se aceleró. Y se aceleró precisamente por la necesidad de buscar zonas más seguras ante la catástrofe, por ejemplo. Otra consecuencia importante corresponde a la consecuencia del trabajo. ¿Qué trabajo me refiero yo? A una consecuencia de la situación económica, del trabajo principalmente. Hubo un leve aumento del desempleo en la región, principalmente necesidad de recuperar de la zona, necesidad, por ejemplo, de que cuando hay terremotos el día para. Y mientras tanto, un paro en la economía. ¿Qué paro en la economía? Un paro en la economía significa precisamente, aparte del aumento del desempleo, el aumento de todo lo que ustedes ven aquí, es también cese de labores. Pero ese cese de labores no tan solo ocurre en el nivel ya de productividad, sino también un cese de productividad, receso en la economía, no hay trabajo, pérdida de trabajo porque se pierden las fuentes de trabajo,
Pero también hay algo muy importante acá. Paro de los trabajadores. ¿Ustedes piensan que los trabajadores durante el terremoto se va a huelga? No. Hay un cese del paro de los trabajadores. Este cese del paro de los trabajadores precisamente es lo que ustedes ven porque no hay dónde discutir. Aquí lo que hay es un movimiento de solidaridad entre los trabajadores, ayudando a trabajadores damnificados. Voy a hacer un paréntesis con respecto al tema de los movimientos sociales y de los paros de trabajadores. Para el terremoto de 2010, acá en Santiago y en el resto de la zona central, los movimientos sociales cesaron durante un momento el año 2010, pero volvieron en el año 2012. Es un tema que se ha estudiado principalmente, pero volvamos al tema. Debido a que después de la cese de labores, esto es importante porque cuando hay terremoto, consecuencias sociales, cese de labores de trabajadores, cese, no tan solo el cese económico, sino el cese político que hay detrás de todo esto. Me refiero al cese, consecuencias del cese político y cese económico. Y otra consecuencia clave. Ahora vamos a ver, y como yo dije, mencioné la solidaridad de trabajadores entre colegas, trabajadores, voy a mencionar la solidaridad que ocurrió a nivel de los vecinos de la zona. Los niveles de vecinos de la zona correspondiente a la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia a todo esto? Bueno, yo les voy a explicar. La resiliencia corresponde a la capacidad de la zona a seguir adelante, a luchar con ganas frente a la adversidad. Pero ¿qué pasó acá en Iquique? No todas las sociedades tienen resiliencias buenas, resiliencias malas. Por ejemplo, en Iquique, ¿realmente hubo resiliencia? Les voy a decir la verdad. Sí la hubo. ¿Y qué tipo de resiliencia hubo en Iquique? Bueno, yo voy a mencionar que en Iquique, con respecto a comparación a esta zona, tuvo su buena resiliencia porque los vecinos se apoyaron entre las juntas de vecinos, se apoyaron para solidarizar contra los vecinos, solidarizar frente al medio ambiente, perdón, solidarizar frente a la catástrofe, solidarizar frente a estos factores, a N factores, digamos, de esto. Buena resiliencia tuvo Iquique. Pero realmente la resiliencia que tuvo Iquique ¿será la misma que tienen todas las zonas en Chile? No. Pero es un factor clave. Bueno, ahora voy a mencionar un poco las conclusiones de este trabajo. Como yo mencioné anteriormente en esta parte de desarrollo, el proceso de Iquique es un proceso que hubo de gentrificación, estigmatización social. La estigmatización social, es un concepto que la estigmatización social frente a la gentrificación en el cual la gente de clase social más alta elimina a esa zona, la gente social más alta, y la lleva a las periferias, a otro tipo de zona, muchas veces inseguras frente a este tipo de catástrofes, es uno de los comportamientos sociales, junto por ejemplo con el cese de labores, el cese económico de la zona, o también la capacidad de resiliencia frente a los vecinos. Vecinos que se ayudaron entre sí en varias de las juntas de vecinos, recolectando agua, recolectando ropa y un montón de insumos, son consecuencias sociales del terremoto de Iquique, que responden principalmente a factores culturales de la zona y también responden a factores propiamente tal de la gente, propiamente tal de la naturaleza humana de la zona. No tan solo cultural, sino natural, porque el ser humano es un ente que busca la solidaridad. Y la resiliencia es consecuencia de ello, porque un buen sistema de resiliencia es un buen sistema de volver a llevarse adelante, a volver a producir, a volver. Pero no tan solo es positivo, también es negativo con respecto al tema de la gentrificación de la zona, o levemente negativo por un par de días o dos de cese de labores. Pero yo voy a decir claramente una cosa con respecto al tema de Iquique, de Chile.
Chile necesita un buen sistema de gestión, pero como este territorio nacional no es un territorio pequeño, es un territorio largo, angosto, extenso, necesitamos un sistema de gestión de riesgos, de catástrofes, propiamente tal que sea a un nivel descentralizado, porque las catástrofes ocurren en todo Chile. Iquique, una zona a más de 2.000 kilómetros de Santiago, necesita un sistema descentralizado para gestionar riesgos, para gestionar catástrofes. Y también un sistema de reconstrucción, y yo también menciono también dentro aquí el sistema de reconstrucción de las zonas, porque todas las zonas deben tener un sistema de gestión y al mismo tiempo un sistema de reconstrucción. Y eso es propiamente tal para que Chile y el resto de las zonas volvamos adelante, sigamos el paso. Chile necesita un sistema descentralizado, un sistema que cumpla con todos los objetivos del riesgo y de las catástrofes, que cumpla con todos los objetivos de mitigar riesgo, mitigar la catástrofe. Pero también necesitamos voluntad política y necesitamos también conocer la cultura de la zona, porque Chile es un país extenso. Iquique es una ciudad que presenta buenos niveles de resiliencia, buenos niveles de solidaridad frente a esta catástrofe, pero también hay factores negativos. Estos factores es necesario tener un sistema descentralizado. Buenas noches y muchas gracias, señores profesores y estimados compañeros y el equipo de riesgos y desastres naturales. Me despido.